Vale, pues nada, tenemos el mismo problema de siempre con la cámara que se te ve a ti a medias. Pero porque no salía, en plan, salía como así y ahora de repente no, Sí, porque pero es que cuando te acepto es como que entonces me lo cambia para aceptar a más gente. No entiendo muy bien qué es lo que pasa. no queremos aceptar a más gente en el momento. Voy a ponerme bien la camiseta, que esta mañana me han baneado mi primer vídeo porque se me notaba un poco el pezón, tía. O sea, y me han retirado un vídeo. Y digo, pero vamos a ver. Que, o sea, que es que no se me notaba nada. O sea, quiero decir, No, no, a mí me ha pasado con algún vídeo de deporte. Y yo ya. con los tops deportivos y yo, ¿en serio? Te lo quitan y bueno, en fin. Pues si quieres hacer tú la introducción de hoy. Ujú. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el deporte como estilo de vida, pero un poco pues desde nuestra experiencia, desde que somos personas, bueno, mujeres deportistas desde hace pues de toda la vida, yo creo, y pues un poco cómo nos ha cambiado la vida, con anécdotas que nos hayan pasado y cómo lo vemos en nuestro día a día y cómo lo hemos llegado a integrar en nuestro día a día, como pues el ir a trabajar, básicamente. Por lo menos en mi caso. Em, a ver, la realidad es que yo no era una persona deportista hasta hace 6 años o así, o 7. En el 2019 fue cuando empecé. Y empecé porque vivía en Estados Unidos, en un sitio que nevaba muchísimo y hacía mucho frío, entonces no podíamos salir de casa. Yo empecé a tener como mucha ansiedad y no sabía qué hacer. Y leí que hacer deporte, pues, era una de las mejores cosas para la mente. Yo estaba acostumbrada al deporte del instituto de... En verdad sí me gustaba un poco el deporte, pero me daba la sensación todo el rato de que si no eras un chico no podías hacer ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me encantaba el fútbol, pero me acuerdo que en primero de la ESO ya mis compañeros decidieron que yo ya no jugaba más al fútbol. En plan de, Sí, no, es que lo tienes... de que como mucho te ponías en la portería cuatro chicas de portera, ¿sabes? Sí. Entonces, es verdad que dejé de hacer o sea, no me llamaba como ningún deporte, ni la aproximación que daban en el instituto, ni nada. Pero empecé a hacer en casa con Patrick Jordan. Tía, ¿tú has seguido a esa influencer? Patrick Jordan, yo empecé con ella y en la pandemia fue full a ella. O sea, yo me veía todos los directos, yo hacía todos los directos de Patrick Jordan. Es que, o sea, poco se dice de los entrenamientos de Patrick Jordan, ¿eh? Que yo lo pienso ahora y Yo no sé digo, si los aguantaría ahora, ¿eh? yo no sé si lo aguanta. O sea, es con tu propio peso. Bueno, a veces usaba como pesas de 1 kilito o Yo de 2. usaba botellas de aceite, porque claro, no tenía pesas en casa, estábamos en pandemia, entonces era como, pues botellas de aceite de 1 litro. Sí, yo me acuerdo que yo usaba paquetes de arroz, cosas así. Bueno, al principio lo hacía todo sin peso. Mm. Y me acuerdo que me costaba muchísimo. O sea, hacía media hora y era como, "Uf, qué barbaridad". O sea, tenía que tirar de una disciplina Eran increíble. como 40 minutos de entrenamiento, en plan, era un directo de 40 minutos o algo así, en plan, no era más, no era una Ah, hora. eso en pandemia, ¿no? Sí, en pandemia hacía directos, Es que yo en pandemia ya, como fue 2 o 3 años, ¿qué fue? ¿En el 21? 20. Sí. Ah, en el 20. Ah, pues como fue un año ya después, yo ya había cogido el gusto a hacer deporte. O sea, pasé de que no me gustara hacer nada de deporte, de no hacer nada de deporte, a empezar a hacer muchísimo. En plan, hacía todos los días. O sea, le empecé a coger el gustillo y Mm. cada vez quería más, cada vez quería más. Entonces ya me había comprado pesas y discos y tal. Y me acuerdo que ya en la pandemia hacía otras influencers también de YouTube, pero y lo combinaba con el yoga. Mm. Así que, bueno, a ver, yo en verdad, yo ahí hacía deporte porque yo sí que he hecho toda la vida, mis padres son bastante deportistas, siempre les ha gustado hacer deporte y tal. Y entonces, yo ahí hacía deporte, bueno, yo con 14 años empecé en el equipo de piragüismo, o sea que yo ya sí que hacía gimnasio y tal, pero era como un gimnasio pues muy de niño, muy de 14 años y muy de equipo. Entonces era como circuitos, tal, no era pues el gimnasio que hago ahora. Y entonces yo hacía deporte, luego yo me fui a Murcia y me cambié de equipo, pero seguía haciendo piragüismo. Pero con la pandemia era como, ¿qué hago si no puedo salir a remar? Entonces ahí sí que es verdad que empecé con el gimnasio y fue cuando yo descubrí el tema gimnasio, de solo gimnasio, en plan con Patrick Jordan, y que eso tampoco es el gimnasio que ahora, ¿no? Pero me Sí. refiero. Pero ahí empecé con ese deporte. Pero sí que es verdad que siempre me gusta el deporte, pero hasta que no empecé a hacer piragüismo como que no me había gustado como ningún deporte concreto.
En plan, siempre había hecho como, pues eso, yo qué sé, que si gimnasio, hubo un tiempo que estuve haciendo atletismo, también estuve haciendo baloncesto, pero como el típico equipo del cole. En plan, Es no. que, Y bueno, y en la ESO, en plan, hasta que no empecé piragüismo, yo en la ESO no hacía deporte, en plan, el deporte de gimnasia y tampoco. O sea, hay dos cosas importantes que creo que has dicho, que una es que tus padres sean deportistas, o sea, yo creo que tu entorno sea deportista incide muchísimo en que tú también lo seas. Yo, mis padres no son nada deportistas, o sea, posiblemente mi padre es la persona menos deportista de este planeta. O sea, él dice que no le gusta ninguna actividad que le haga sudar, con lo cual andar solo le gusta tampoco. andar. Es verdad que andar le flipa, pero solo anda. Y mi Oye, madre, por lo menos no es una persona sedentaria, eso hay que decirlo. sí, y mi madre tampoco. Entonces, es verdad que a mí nunca me han inculcado el tema del deporte y yo no lo tenía de fábrica, porque mi hermano sí es súper deportista de fábrica, pero yo no. Entonces, creo que tener padres deportistas o que tu alrededor sí que lo sea, incide mucho en que tú lo seas. Y luego, otra cosa que también has dicho es que tuviste que probar un montón de deportes antes de encontrar el que te gustaba. Que creo que la gente, que a mí me ha pasado, que yo decía, es que a mí no me gusta el deporte, pero porque no había probado de verdad cosas que me gustaran. Yo cuando alguien me Había dice, es hecho que a lo mí que no me me gusta ponían de hacer deporte. obligación, claro. Hay 80.000 deportes, a lo mejor te gusta un deporte que es solitario. A mí, por ejemplo, el atletismo no me gustaba porque era como, vale, sí, yo corría en relevos, pero es que era como, pero es que aún así corres tú solo en una pista, no me gustaba nada. Aparte, a mí correr no me gusta, ya lo tengo asumidísimo. Somos todo lo contrario. Pero luego, por ejemplo, baloncesto, pues sí que es verdad que me gustaba y me gusta mucho el baloncesto, pero igual era como un deporte que había mucho contacto, había que pegarse y yo decía, a mí esto no me gusta. Y es verdad que de piragüismo, oye, no de todas las modalidades, o sea, ahora mismo como más importante hay varias modalidades, yo hasta que no encontré mi modalidad, yo las otras no me gustaban, yo las hacía porque mi padre competía en ello, entonces yo era como, venga, pues me voy contigo, tal, no sé qué, pero es que a mí no me gustaba. Y a día de hoy no me vas a ver subir en un kayak, o sea, es muy raro. En un kayak de competición, en plan, el típico kayak para irnos a hacer una rutita y tal, en verano sí, pero kayak de competición y tal, no me gusta. Y entonces como eso, pero es verdad que al final cuando la gente dice que a mí no me gusta hacer deporte, no hay deportes ni nada, alguno te gustará. Sí, o sea, yo creo que hay que intentar probar cosas que te gusten y, o sea, probar y no darte por vencido a la primera. O sea, las dos cosas, probar muchas cosas, muchos deportes, porque puedes encontrarlo en uno, y luego también no darte por vencido a la primera. Porque, por ejemplo, a mí es verdad que al principio, cuando yo empecé el gimnasio, por decirlo así, o sea, los vídeos en casa de Patrick Jordan y todo eso, a mí no me gustaban nada. Pero le di un mes o dos de obligación y de repente se convirtió en una cosa que me encantaba porque me hacía sentir tan bien que creo que a veces también nos rendimos como, primero, que buscamos resultados a la primera de cambio, que, o sea, no empezamos a lo mejor a hacer el deporte por los motivos por los que debemos de empezar a hacer deporte, Sí, que sí, es como ver una encontrar un física. espacio tranquilo, donde despejar la mente, donde, pues si te pones en forma, pues mejor para ti, pero sobre todo mejorar en salud mental y física. Y a mí eso me tardó 2 meses, o sea, pero ya una vez que lo cogí fue como, solo quiero más. Mm. También es mucho lo que dicen, ¿no? En plan, el deporte tiene como esa dopamina que te da esa felicidad cuando terminas. Tú puedes ir muy cansado a entrenar, pero tú sales con una felicidad de entrenar que dices tú, wow. Y yo, mira que he probado diferentes deportes y creo que con todo me ha pasado. Mira que correr me gusta poco, e incluso las veces que yo salía a correr, hubo una época, como 2 años en los que sí que salía a correr recurrentemente, y yo terminaba de correr y era como, wow, estoy nueva. En plan, de estar estudiando todo el día, porque en esa época estaba en la universidad, de estar estudiando todo el día en casa, decir, bueno, me voy a correr. Irme media hora, hacerme 3, 4 series y volver a casa y decir, soy una persona nueva. O Sí. sea, creo que te da ese puntito de felicidad, esa ayuda que creo que la gente que nunca ha hecho deporte no lo entiende y no llega a entenderlo. Y cuando habla contigo te dice, es que tal, es que no sé qué, y tú es como, no lo entiendes. No entiendes el por qué yo a lo mejor a las 8:30 me merece la pena irme a remar en invierno, porque lo que me da es más de lo que me quita. De tiempo, de sueño o de frío. En plan, lo que me va a aportar el deporte es mucho más de lo que estoy sacrificando, por así decirlo. Sí, ahí hay una parte que es verdad que si no te rodeas de gente que también sea deportista, esas cosas no la entienden. O sea, no entienden que en tu rutina
O sea, por ejemplo, para mí el deporte es que es una prioridad increíble. Entonces, muchas veces organizo mi día siempre para que me dé tiempo a hacer ese deporte. Y hay mucha gente que si no es deportista no lo entiende porque no llega a entender lo que supone para una persona el hacer deporte en ese día. O sea, la liberación, las endorfinas que liberas, la dopamina, todo. O sea, es que lo nuevo que te quedas. A mí cuando, yo qué sé, hace unas semanas que estuve mal, estuve una semana sin hacer nada y me subía por las paredes, pero no por la obsesión de decir tengo que entrenar, sino porque lo necesitaba. Mi cuerpo me lo pedía. Mira, por ejemplo, lo que dices de Jesús, de Sí, de que tuvo una mala racha y que gracias al deporte, oye, mira, ha perdido 30 kilos, pero en verdad, qué tú el locura, deporte, enhorabuena. eso ha sido como sí, como una causa, pero en verdad tú lo hiciste por sentirte mejor. Mis amigos también ¿Ves? Sí, es que, o sea, también es lo que hemos dicho al principio, de que empiezas por una, pues como me pasó a mí, ¿no? De empezar por ansiedad, en su caso empezó por depresión, y es que de verdad que la mejora mental que tiene el deporte es buenísima, y encima, pues a él le ha llevado una mejora física también, o sea, es que Yo, por perder 30 ejemplo, kilos claro, es una yo, barbaridad. sí, sí, no, no, o sea, 30 kilos me parece una barbaridad. Pero yo, por ejemplo, yo empecé en el equipo de piragüismo porque mi padre me gustaba mucho el rollo que él tenía en su equipo y me dijo, oye, van a hacer un equipo de gente de tu edad que eran los hijos de la gente de su equipo. Me dijo, métete, y yo estaba en un momento que lo estaba pasando muy mal en el instituto, el tema de que no tenía amigos, que me estaban haciendo bullying y toda esta parafernalia, y entonces dije, pues bueno, pues voy a conocer gente nueva, como en clase tengo que seguir aguantando a la gente, pues voy a ver si puedo conocer gente nueva. Y oye, me metí ahí, pues a día de hoy mi mejor amiga sigue siendo ahí, ¿sabes? En plan, sigo llevándome mucho con la gente que conocí en ese momento y a día de hoy seguimos quedando y tal, aunque muchos ya no están en el equipo, bueno, la mayoría no están. Y es como, jolín, en plan, ay, me ayudó muchísimo y al final, pues, conoces gente, a ver si es verdad que a lo mejor si vas al gimnasio, pues es más solitario. Pero al final yo no lo empecé por tema de, vamos, voy a perder peso o voy a ganar peso, sino fue más oye, voy a conocer gente nueva, venga, pues como cuando te metes a algún curso o a alguna actividad así, ¿sabes? Sí, o sea, yo creo que el factor social que Anita, por ejemplo, decía que ella desde que ha hecho deporte, que sus amigos también lo han empezado, eso me parece súper bueno. Y es verdad que da mucho gusto cuando tú eres una persona deportista y consigues amigos o tienes, o incluso la pareja, me parece una cosa también súper necesaria, porque al final, si eres deportista, ocupa una gran parte de tu vida, el deporte. Mm. Y tener la oportunidad de poder hacer esos planes con amigos y tal, o hacer esa parte social, no sé, a mí es una cosa que me gusta mucho. O sea, yo en mi caso no soy como tú, no soy tan sociable en los deportes de, pues eso, no hago, yo siempre he sido de gimnasio, de entrenar sola. Em, pero, por ejemplo, tuve una época en la que iba con un amigo siempre al gimnasio. Y es que, ¿tú sabes las risas que nos echábamos? Es que, o sea, a mí, esa hora me daba la vida. Y entonces coincidir, o sea, de hecho nos hicimos amigos en el gimnasio. Solamente íbamos a entrenar juntos y ya está. Ya está. No más no Éramos café, no, amigos de no gym. quedar fuera del gimnasio. Una vez creo que quedamos fuera del gimnasio, en plan, siempre nos quedábamos como o antes o después hablando y luego en el gimnasio nos contábamos nuestra vida, pero era para entrenar. Y nos lo pasábamos súper bien. Y luego a veces sí que yo he echado en falta en algunos momentos de mi vida cuando he coincidido con gente que no era tan deportista o incluso parejas o cosas así, que es como, joder, pues a mí me apetece salir a correr, pues si mi pareja también corre, me lo paso mucho mejor. O yo qué Ay, sé, yo pues tengo un 50-50, porque a mí me pasa que yo necesito hacer deporte, yo claro, el deporte lo utilizo para no pensar en nada, entonces claro, yo como hago un deporte en equipo, para mí por ejemplo el gimnasio es mi deporte en solitario, yo ya. hago no llega a 4 o 5 horas de gimnasio a la semana en total y para mí son mis horas donde estoy con mis cascos, que nadie me hable y no quiero que absolutamente nadie. Sí que es verdad que voy a un gimnasio muy pequeño, entonces la gente me conoce ya porque siempre voy a la misma hora y siempre va la misma gente. Entonces la gente como que me saluda, pues a lo mejor me cruzo con mi prima que también va y tal, pero es como yo estoy haciendo mi entrenamiento, yo te saludo en plan, hola, y sigo con mi ejercicio, ¿no? En plan, no te pares a hablarme. Más cuando alguien se me para a hablar, como que si siempre lo corto enseguida. Hostia, y entonces,
claro, es un poco eso y a mí es como tal. Pero, por ejemplo, yo luego en mi deporte, yo tengo mis horas de entrenamiento donde, claro, ahí Estás con el equipo todo el rato. estoy todo el rato con gente. Sí que es verdad que si estamos remando en una serie no estamos hablando, pero los descansos, yo a veces que salgo que les digo, esto lo he dicho miles de veces en el barco, era como, salimos del barco y les digo, tío, yo he venido para despejarme la cabeza y salgo con la cabeza así, de que ellos se ponen a hablar de sus cosas, de mierda, y yo es como, Dios mío, ¿os podéis callar? En plan, por favor, mi cabeza. Pero Claro. al final, bueno, pues ahí como que sí que socializo mucho más. Entonces yo, A mí como que me pasa un necesito poco más lo que dicen Juan y Jesús, de que como que entreno siempre sola, entonces cuando llega el fin de semana siempre me apetece como hacer algo de ruta o cosas así con amigos, siempre, no sé, o a lo mejor entre semanas si coincido con alguien que hace deporte, ya sea mi pareja, amigos o lo que sea, es como que me da gusto, pero también porque eso, como dice Isa, que otras veces, o la mayoría de las veces es mi terapia. Entonces, es mi descarga de ansiedad, de salir a correr y darlo todo. Y entonces, ahí me gusta estar sola. Y creo que además es súper necesario. además, yo creo que deberíamos de, como decir, lo típico de ponerte un cartelito y decir, hoy me apetece entrenar sola, no me hables. Lo típico porque, por ejemplo, a Isa y a mí nos pasa que a veces estamos entrenando en el club y claro, en el club nos conoce todo el mundo. Y entonces, Ya. sobre todo a Isa la conoce todo el mundo. Entonces, a lo mejor Isa está entrenando y le habla a todo el mundo y es como, quiero entrenar sola, déjame en paz. Es que es ni tanto ni tampoco. Yo, por otro lado, una de las cosas que me apetece de irme a Cartagena a vivir es que digo, me gustaría tener amigas con las que poder entrenar, porque en realidad yo casi siempre entreno sola aquí. Entonces, al final es como que se hace un poco solitario, siempre pues ir al gimnasio solo, correr solo, todo solo. A mí Como me que, gusta el ir a entrenar, pero no hacer la misma rutina. Es decir, estar los dos en el mismo gimnasio y sí, volver juntos, ¿sabes? Y es como, porque por ejemplo, en sí, Irlanda haces me un pasaba ratillo. que me pasó como a ti. Yo me hice un amigo en el gimnasio. Y entonces era como, estábamos en el mismo, estábamos en el mismo horario siempre, y entonces como él estaba haciendo su, a lo mejor hacíamos los dos piernas ese día, ¿no? Pero él hacía sus ejercicios, yo los míos, y entonces como que en los descansos pues hablábamos, no sé qué, tal cual, pero era como, no tengo que turnar la máquina contigo, si no me quiero no me tengo que levantar de la máquina, ¿sabes? Entonces era como, eso me gusta, eso es como un gimnasio solo, pero hablo con gente. ¿Y qué piensas de la moda tan enorme que hay en torno al deporte? Porque yo, vamos, en mi gimnasio cada vez hay más gente, o sea, un día de estos no cabemos. Yo entreno a las 7:30 de la mañana Vale. porque entrenar a las 8 de la tarde en un gimnasio es imposible. O Mm. sea, es imposible. Bueno, a partir de las 5:30, porque me acuerdo una vez que fui como a las 5 de la tarde, que yo dije, 5 de la tarde la gente tiene la comida aquí. No se podía entrar al gimnasio. Y yo no voy a un gimnasio tipo el Basic Fit, o sea, que voy a un gimnasio de un polideportivo. En plan, me refiero. Ya. Que no es un gimnasio convencional, que las máquinas tienen más años que yo, que tengo 25. Yo te diré que creo que prefiero ir a ese tipo de gimnasio. De hecho, bueno, mi gimnasio es también un gimnasio de pueblo, entonces no es de esos tan famosos. O sea, yo por un lado, como ¿Eh? dice Isa, esa moda está genial. O sea, para mí también, por un lado, la moda está genial y me parece que es de las pocas cosas que se ha hecho viral que está muy bien. Pero también creo que ha habido un momento de obsesionarse un poco o que la gente es muy postureta. En plan, A mí Basic lo que Fit, me... Fitness Park, en todos esos gimnasios hay ya gente que como que no persigue el estar, lo que hablábamos al principio, de mejorar mentalmente o físicamente, pero de salud, sino que ya es una persecución de la estética brutal. Yo creo que eso también ha llevado a un punto, que eso creo que lo hablamos el otro día, que es el hecho de que la gente quiere resultados ya. Y a mí me ha pasado de que a mí me han llegado a decir, ay, es que no estoy teniendo resultados. Una persona que no lleva ni un año. Ya, Y dices, es que claro, tú mira qué piernas tienes y yo, cariño, yo llevo 6 años en el gimnasio y llevo haciendo deporte desde que tengo 12 años, ponle, de seguido, sin parar. Entonces, claro, yo ahora sí, por ejemplo, yo ahora me he tirado un mes y medio que no he podido entrenar ni gimnasio, ni remar, ni absolutamente nada más allá de andar porque he estado lesionada de la costilla. Y ya yo, no te llegué a preguntar qué fue eso al final. está ahí, ya no duele.
Ah, Ya, vale. así que ha dejado de doler, he hecho reposo y se ha ido. Creemos que ha sido muscular, porque no era ninguna fisura, entonces ha sido muscular. Bueno, Entonces bueno. necesitaba reposo, calor y se ha ido. Creemos que ha sido una contractura. Pues la cosa es que, claro, yo ahora me estoy levantando los mismos pesos que hace un mes y medio. No he podido subirme de peso en los ejercicios de estas semanas, pero sí que me estoy levantando lo mismo. Pero claro, es que yo con la cantidad de años que llevo entrenando, puedo parar un mes y que Claro. no me afecte en ninguna manera. Lógicamente, pues tengo unas agujetas que me muero toda la semana. Pero, oye, pues puedo seguir levantando los mismos pesos, puedo seguir con mi vida, que no me da nada, etcétera. Pero claro, es que yo llevo muchos años. Yo cuando veo vídeos de gente diciendo, mira qué cuerpo, y tú lo miras y claro, dices tú, vale, pero ¿cuántos años llevas tú entrenando, cariño? Para tener esa espalda, para tener esos brazos, para Sí, o tener sea, ese cuerpo. yo creo que sí que puede haber un cambio físico al principio, o sea, cuando ya llevas 6 meses, yo creo que ya ves mejoras tuyas en el físico, pero sí que pasa que hay un punto más allá que tú ves en algunos cuerpos que dices, madre mía, ¿qué hará? ¿Qué entrenará? ¿Qué no sé qué? Que creo que sí que se consigue con años de entrenamiento. Y luego lo de la memoria muscular que comentas, a mí me parece o sea, increíble, o sea, me parece mágico el cuerpo. Es que una de las cosas que más me gusta de entrenar es darnos cuenta de la capacidad que tiene nuestro cuerpo. O sea, pues eso, de que de repente te puedas poner a correr 10 kilómetros y no te pasa nada, de levantar muchísimo peso y luego eso de irte 2 semanas de viaje o estar un mes mala y no entrenar y tal, y no pierdes tu progreso. O sea, si tú de verdad has sido una persona constante que lo lleva incorporado, es que vuelves como si nada, Sí, sí, o sea, sí. prácticamente. Lógicamente, pues al final llega un punto en el que a lo mejor pues estás más cansado. Pues lo que digo, pues al final yo tengo unas agujetas. Yo he hecho esta mañana pierna y tengo agujetas esta noche. O sea, Ya. me duele todo que yo venía y yo decía, uy, es que me duele las piernas. Pero claro, es normal, al final llevaba un mes y medio sin entrenar fuerte y lógicamente pues se nota. Pero, oye, pues la semana que viene, pues poco a poco ya iré subiendo y tal, y a mí no me importa. No soy una persona que se obsesione mucho con el subir más de peso ni nada. Yo ahora mismo estoy en un punto en el que me quiero mantener. Pero, por ejemplo, algo también que a mí me han dicho mucho, llevo como, he estado como 2 años, este año ya no tanto, pero he estado como 2 años que estaba como en volumen, ¿no? En plan, quería subir de peso. Y porque siempre he sido una persona muy delgada, que siempre me han dicho que estaba en infrapeso, y yo en plan, bueno, pues venga, vamos a intentar, pues comiendo más y haciendo mucho ejercicio, pues subir de peso. Y mucha gente me ha llegado a decir en plan, ¿pero por qué quieres subir de peso? Y yo en plan, pues igual que hay gente que quiere bajar de peso, yo quiero subir de peso, no en grasa, no estoy diciendo que me vaya a hinchar aquí a comer de repente y a estar sentada en mi casa, sino quiero subir en porcentaje de músculo, y ya lo he conseguido. Y entonces es como, jolín, en plan, déjame que quiera subir de peso también, ¿no? Creo que tiene que ser igualmente válido. Y en el tema de deporte siempre como todo se ve como un bajar de peso siempre o llevarlo como a ese extremo de queremos bajar de peso, pero como que lo otro tampoco se ve tanto. A ver, o sea, sí que depende, ¿no? A mí, este sábado, pues como sabes, estuve en el Airus de Málaga y una de las cosas que me gustaba de ahí también es que, o sea, a lo mejor no es la estética a la que estamos acostumbradas, pero sí que había tías que estaban fortísimas, o sea, porque al final, sobre todo las que competían en pro, tienes que ser una berraca para mover los pesos que tienes que mover. Entonces, es verdad que era muy guay el ambiente y todo eso porque no me daba la sensación de, pues eso, chicas súper delgadas, súper muy el pilates body este que se ha puesto ahora de moda, ¿no? Que todas las chicas hacen como ballet y es un cuerpo súper delgadito, súper delgadito. Hace un par de años yo creo que sí que estaba más de moda y a mí me gustaba ver que cada vez había chicas que estaban más fuertes, porque creo que es una cosa que hay que reivindicar porque nos viene muy bien. O sea, es que hay multitud de estudios de los beneficios que tiene. O sea, yo ahora persigo mucho a mi madre, por ejemplo, porque dicen que es mucho más importante para las mujeres que para los hombres hacer ejercicios de fuerza, sobre todo a partir de los 50 años. Y claro, mi madre es de otra generación y ella tiene como en su mentalidad de, no, pues voy a hacer pilates, pues voy a hacer no sé qué. Yo le digo, está muy bien, pero combínalo con fuerza, porque Me no te pasa vas a poner igual. como un hombre y, a ver, a no ser que te pongas ahí a entrenar como una tal, pero una persona normal como tú o como yo, No eres no va a deportista hacer de élite, nada no vas a llegar a ese punto, tranquilo. y es buenísimo. Y Sí.
No, a mi madre le pasa igual. Mi madre está yendo a pilates y a yoga y le viene muy bien porque tiene muchísima movilidad, muchísima tal. Ahora la he convencido para que empiece a tomar creatina, porque también es muy buena y necesita, con el deporte que hace y con lo que se mueve, es necesario que la tome. Pero aún así, es como, mamá, pero te falta fuerza, en plan, no tienes fuerza. Literalmente mi madre y yo pesamos lo mismo. Y es Ya. como, ¿cómo puede ser, mamá? En plan, necesitas tener músculo, necesitas poder levantar cosas. O sea, al final, el tener músculo es poder ser independiente y poder, o sea, independiente en el sentido de que puedas Sí, cuando moverte, sea puedes más mover tu mayor, desde luego cuerpo. sí que se va a notar. Claro, el típico vídeo, ay, me encantan esos vídeos de hago este ejercicio para luego poder hacer esto y ves de repente a una señora mayor con las bolas estas, no me acuerdo cómo se llama, Sí, la con las gente bolitas así andando por el gimnasio y luego llevando su compra qué del locura. supermercado. Y yo, ay, me encantan, esos vídeos me encantan. Y es como, jolín, en plan, es que es para eso, literalmente. Mi abuela hubo una época que lo estuvo haciendo, ahora ya no, pero hubo una época que hacía ese tipo de clases y me encantaba. Mi abuela venía súper feliz de las clases. Y luego era como, mira, no sé qué, o por ejemplo, Sí, ponen a arrastrar es algo y súper luego se bueno, o cargan la sea, compra. En plan, simplemente que puedan arrastrar el carro a la compra. de verdad que, o sea, creo que la gente no es consciente de lo bien que envejeces cuando haces deporte. Yo tengo el ejemplo en mi familia, no cercana 100%, pero sí, bastante cercana, de una abuela que, tío, con 94 años, la señora se ponía a hacer el pino en la pared. Increíble. No puedo yo. Y hacía barbaridades, o sea, era una locura. Era una señora que había estado activa toda su vida y que tenía una vitalidad increíble y ella iba a su gimnasio todos los días y te la ves con 94 años ahí de repente con la cabeza en el suelo, pero que tú decías, señora, ¿se va usted a romper? Pues no se rompe porque está, o sea, y es que de verdad que yo desde que me contaron, o sea, es que la conocí en persona, desde que eso fue como, qué locura, o sea, qué locura lo que hace entrenar. Luego puede ser que tengan mala suerte, se te rompa algo tal y no puedas entrenar tanto o no puedes llegar así de bien, pero desde luego vas a llegar siempre mucho mejor que si no haces nada. Sí, sí, o sea, yo por ejemplo, mira, mi padre, él tiene artritis reumatoide desde que nació prácticamente. Y a él hubo un momento de su vida en el que dijeron, con 50 años o con 40 vas a estar en una silla de ruedas, porque normalmente suele pasar eso. ¿Qué pasó? Que mi padre no ha dejado de hacer deporte. Sí que es verdad que mi padre al final es una persona que le gusta, es muy competitivo, entonces cuando empieza a hacer un deporte como que se mete a competir, y al final eso decanta mucho más que un deporte funcional, por así decirlo. Y al final como que se terminaba siempre lesionando, pero por su enfermedad, no por otra cosa. Pero mi padre a día de hoy se sube el monte, se mueve, no para, y eso ha hecho que él nunca se haya parado, pues él ha hecho que a día de hoy pues siga pudiendo hacer rutas, no puede hacer un deporte tanto como antes, pero puede irse un fin de semana a hacer rutas con el kayak o a, en fin, a subir el monte con la bicicleta y tal. Entonces, al final es eso, es no parar, pero bueno, yo por ejemplo este mes y medio que he estado sin hacer ejercicio, yo salía a andar todos los días, bueno, casi todos, 3 o 4 veces a la semana salía. Ya en Strava. Le volví a dar uso a Strava, que estaba paradito el pobre, pero básicamente porque era como, yo no me sé estar quieta, yo no me puedo tirar una semana sentada en mi casa. En plan, no, o sea, no puedo, necesito mover. También creo que hay una cosa que hablo mucho con una amiga que es también súper deportista, que nos pasa a veces que es que no sabemos parar. O sea, igual que cuando paras por obligación, por ejemplo, pues eso, que tú has estado mal de la costilla o yo estuve mala, tal, entonces obligatoriamente paras, ahí sí que vuelves como con la necesidad genuina de que necesitas hacer deporte porque te lo pide el cuerpo y te lo pide la cabeza. Pero también me pasa lo contrario a veces, que es que no sé parar cuando tengo que parar de hacer ejercicio. O sea, como que hay un punto, hay una línea muy fina entre qué es disciplina y qué es obsesión. Ya, Y yo estoy siempre en ese límite. sí, Porque sí, sí. es verdad que es muy fácil liarte y decir, vale, voy porque, o sea, no puedes ni todos los días decir, uff, no me apetece, así que no voy. Porque entonces no tienes ningún tipo de disciplina y tiene, o sea, te lo tienes que plantear como algo positivo para ti. Mm. Como yo es que a veces, o sea, cuando lo empecé el deporte me lo tomaba como una obligación. En plan, me acuerdo que me lo ponía en la agenda, como si fuera un deporte, o sea, un Yo lo tengo ejercicio que me iba a apuntado en dar la a la agenda uni. todos mis entrenos, ¿eh? Como las clases de inglés, o sea, para mí es como, es necesario.
Pues, claro, entonces tienes que tirar de disciplina, pero hay veces que como que tienes que saber soltar esa disciplina. Sí. Y a mí a veces me cuesta ese punto. Y, o sea, conozco mucha gente, sobre todo más chicas, yo creo que porque somos un poco más obsesivas o no sé, o creo que Organizada. somos mucho más disciplinadas. Sí. En el tema del deporte diría que 50-50, pero creo que en general somos más disciplinadas las mujeres. Y que les cuesta eso, saber cuándo parar y cuándo escuchar su cuerpo y descansar y A pues mí me eso. pasa, por ejemplo, yo tengo mi entreno estructurado de lunes a viernes, ¿no? Yo sábados y domingos totalmente libre para hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y, por ejemplo, la semana que viene es como el lunes no voy a estar por la mañana en Cartagena, entonces en plan de, vale, ¿cómo hago? Porque claro, yo hago 3 entrenos a la semana, el viernes es fiesta. Por tanto, es como, vale, ¿cómo me voy a cuadrar en los entrenamientos la semana que viene? Porque o un día hago doblete de gimnasio y remar, o en vez de 3 entrenamientos de gimnasio hago 2 y ya estoy toda la semana, pero es que llevo como desde ayer en plan dándole vueltas de a ver cómo hago los entrenos de la semana que viene porque un día no voy a poder entrenar. O sea, es como, entonces creo que ahí, por ejemplo, yo llego a un punto de un poco de obsesión de decir, uy, no voy a llegar a todos mis entrenos y decir, y como de machacarme por no llegar a los entrenos, ni que yo fuese aquí deportista de élite, ni tuviese yo aquí que llegar a nada, que mis objetivos son personales. Y entonces es un poco como, ay, hijo. Y a veces sí que es verdad que ese límite cuando llevas muchos años entrenando, cuando lo metes en tu rutina al final, a veces pasa ese límite de la obsesión, creo. Como que al final siempre vivimos en ese límite. No me Sí, o sea, hago, pero... también a veces es como un poco que quieres llegar a todo, que quieres ser muy perfeccionista, o sea, también en estas rutinas que te venden de no, te levantas a 5 a.m. y entonces la metes y haces el ejercicio y luego te vas a trabajar y luego no sé qué. Em, es verdad que esas rutinas hacen que pienses que puedes con todo siempre. Y cuando hay semanas pues, que por lo que sea, pues no vas a estar en Cartagena, te vas a no sé dónde. Es como que hay que intentar relajarse y ser consciente de que no pasa nada si pierdes una semana o pierdes un entrenamiento. De hecho, me he estado informando bastante sobre el tema y Sayan Kiwi habla bastante de eso, de cómo las mujeres muchas veces sobreentrenamos y lo importante que es el descanso y que incluso, o sea, porque a las mujeres nos sucede mucho que cuando entrenamos demasiado intenso nos sube el cortisol, con lo cual nos inflamamos, no perdemos peso o lo podemos aumentar, etcétera. Y que se ha visto que bajando la intensidad del ejercicio y entrenando menos días, pues consiguen mucho mejores resultados. Yo esto en verdad es una teoría que me sé, pero luego nunca la aplico. Yo Es no. como que digo, no, yo a tope. Sí, sí. Mira, como dice Isa, que un entrenador personal que ayuda mucho a esos límites, hombre, porque te dice, pues ahora no entrenas, ahora sí, y te obliga a descansar, sobre todo. Cuando vas sin entrenador, pues el entrenador te dice, ¿sabes Es cuánto? verdad que tener ahora un entrenador personal es algo carísimo, también te digo. O sea, yo por una parte me fastidia tener que estar informándome por redes sociales porque hay mucho vendehumos Sí. y hay mucha gente que pone cosas que no son 100% verídicas, por eso hay que asegurarse muy bien de a quién sigues. Pero es que también los gimnasios y los entrenadores personales se han subido con esto de que están de moda. Cada vez suben más los precios, todo es más caro, todo lo relacionado con entrenamientos en general, en plan suplementos. Bueno, los La suplementos eso ropa, es otro temazo. la ropa es, ¿qué dices tú, por favor? Yo que gasto ropa de deporte que mi madre me dice, por Dios, Carlota, deja de gastar ropa de deporte. Ahora que he vuelto a vivir con ellos, sí me acuerdo, bueno, claro, yo en Madrid me pasaba igual, porque cada vez que remo esa ropa va a la lavadora, porque tal, y efectivamente. Ya, es que ahora es que los entrenadores personales han puesto al precio de los psicólogos, o incluso más, como te ponga. ¿Qué dices tú, por favor? Sí, como dice Isa, entrenar mal juega con la salud. Es verdad que creo que sí que te puedes formar bastante con las redes sociales actualmente, o sea, que puedes seguir, hay cuentas que son bastante científicas. Por ejemplo, pues eso a mí, Sayan Kiwi es una chica que me gusta mucho a la hora de los entrenamientos porque todo te lo evidencia. O sea, la tía no te sube un vídeo sin ninguna evidencia científica. O sea, te pone todas las referencias al final, tal. Entonces,
Es verdad que como que es un poco más accesible. Ah, vale, me alegro que la sigas, Isa. Y luego también hay como otro tipo de opciones que tenemos de meterte en aplicaciones que ya tienen como una rutina y te explican un poco como la técnica, todas esas cosas. Pues bueno, está un poco más accesible de lo que era antes, por lo menos. Sí, no. Yo me acuerdo cuando yo empecé en el gimnasio en la universidad, mi entrenador era el entrenador de allí del gimnasio, que eran pues alumnos que estaban en cuarto de CAF, creo que es la carrera. Sí, CAF. Pues de CAF y la verdad que te ayudaban un montón porque te ayudaban con la técnica, te ayudaban con los pesos, a cómo progresar. O sea, fue una maravilla porque yo la verdad que toda la técnica que sé de gimnasio la aprendí allí y fue una fantasía. O sea, me ayudaron un montón. Sí, es verdad que ahora estoy un poco sin entrenador, voy a mi puñetera bola, pero... Y tampoco me apetece. Es como, ya sé los ejercicios que me gustan, los ejercicios que no, es como, déjame. Yo fue un poco un mix y tengo que admitir que yo me tuve que deconstruir porque es verdad que al principio seguir a estas influencers tipo Patrick Jordan y todo eso, aprenden muchas cosas que son muy incorrectas. Por ejemplo, ella tiene muchos vídeos que son 10 minutos para perder el abdomen o para perder la grasita baja del abdomen. O sea, de esos vídeos yo me he hecho 150.000 Yo me hasta que yo descubrí que eso era un engaño y que tú no perdías la grasa focalizada, que no había un ejercicio para... Entonces, creo que en el mundo de las chicas ha habido mucha desinformación en cuanto a todas esas cosas. Lo peor es que Sin siguen habiendo ese embargo, tipo de vídeos. Me pone muy ¿qué? nerviosa. ¿Qué? Sigue habiendo ese tipo de vídeos Sí, donde bueno, lo te sigue ponen habiendo. como... Y es como... A mí lo que me cansó y que terminé dándole a, por favor, no me interesa, son los típicos vídeos donde te dicen rutina de glúteos, rutina de no sé qué, rutina de no sé cuándo, y al final tienes 50.000 vídeos de 50.000 rutinas de pierna, de espalda y de brazo, de todo. Y es como, no me puedo hacer la misma rutina a una persona porque no me gustan los mismos ejercicios, porque no la aguanto o por cualquier cosa. Es como, ¿qué rutina de pierna? Pues al final cojo los 5 ejercicios que más me gustan y hago los 5 ejercicios que más me gustan y ya tomamos algo. Sí, Y o es, sea, con el tiempo lo vas haciendo. Y luego también a mí me sirvió al principio cuando empecé, que a la gente que va a empezar en el gimnasio le suele costar mucho porque creen que no saben hacer nada, que lo hacen todo mal. Es que todos hemos empezado así. O sea, yo aunque hice durante 2 años ejercicio en mi casa, no tenía nada que ver para cuando llegué al gimnasio, con las máquinas y todo eso. Y primero, la gente ni te está mirando a ti, ni se van a reír porque lo estés haciendo mal, porque todos hemos tenido un día inicial. Y luego, en general, es verdad que me he topado con dos perfiles, que uno es el tío que te ayuda muy amablemente y te dice, oye, esto tal, lo deberías hacer así, que yo a tope con ellos no te porque lesiones. en realidad he conseguido mejorar mi técnica en parte gracias a esta gente que se me ha acercado de manera educada. Pero luego me ha pasado estos típicos señores que es que te corrigen y te corrigen mal. Solo porque es como que yo creo que te ven y dicen, tengo la necesidad de corregir a esta chica. Ay, mira, hoy me salió un vídeo hablando de eso. Me salió un vídeo de un chaval que nunca había hecho gimnasio y me ha encantado el vídeo, la verdad, que decía, oye, yo hasta que no he empezado a ir al gimnasio pensaba que esto no era así. Y yo en plan, ¿qué? Entonces, claro, me he quedado a verlo y a ver qué me dice este pavo. Y la cosa es que dice, es que claro, cuando yo empecé el gimnasio, o sea, yo pensaba que la gente era como que te iba a venir a corregir, que te iba a mirar mal porque no sabías hacer el ejercicio, tal, no sé, dice, todo lo contrario, me ha venido un hombre a decirme, oye, tal, que es que te estoy viendo y creo que te vas a lesionar, mejor haz esto, que así no te va a doler, tal, no sé qué, y bájate un poco el peso porque creo que estás haciéndolo con demasiado peso para haber empezado, tal. Como dice, la gente es súper amable, la gente pasa de ti ni te mira y no sé qué. Y ahí yo, por ejemplo, me ha pasado que a lo largo de los años me he cambiado mucho de gimnasio. Entonces, aunque yo lleve muchos años de gimnasio, yo empiezo mañana en un gimnasio nuevo y yo voy como pollo sin cabeza. Claro. Porque Porque las los sitios donde máquinas están las son nuevas, máquinas, está todo hay máquinas que no desubicado. funcionan igual. Claro, o sea, yo por ejemplo en este gimnasio llevo pues desde diciembre entrenando y todavía le pido ayuda al entrenador porque para subir, ¿cuál es? Para la de Curl de isquios, la máquina que estás como acostado boca abajo, que tienes que subir la pierna así. Ah, la de cool, de Sí. femoral. Pues Sí. esa, por ejemplo, yo tengo que subirme la esponjita donde pones la pierna, tengo que subirla porque no tengo la pierna muy larga. ¿Y qué me pasa? Que no puedo, siempre está súper dura. Hoy ha sido el primer día, después de meses, que lo he conseguido hacer yo sola.
de normal, directamente me voy al entrenador y le digo, por favor, me ayudas a subirlo, porque no puedo. O a quien esté al lado le pido en plan que me ayude y que me lo suba. Entonces es como, jolín, y no Los pasa nada. entrenadores de los gimnasios suelen ser bastante majos. Yo, por lo menos, en todos los gimnasios que he estado, han sido muy majos. Gente como muy accesible, que no te hace pasar vergüenza, que te lo hace todo como muy fácil y que tú le preguntas. Incluso, a mí me ha pasado, no sé si ha sido suerte o es en general así, que incluso ellos dan por hecho que tú no sabes nada de nada y te lo explican todo para que tú no te sientas en la necesidad de tener que hacer preguntas. Porque a mí me pasaba al principio que decía, madre mía, van a decir que qué tonta soy haciendo esta pregunta tan estúpida. Pues es como que ellos ya se anteponen a eso y te explican todo desde un primer momento. ¿Es su marketing? Sí, puede ser. Pero la realidad es que ayuda. Yo, una Sí, o cosa sea, que pero es eso, al final te cambias de gimnasio, te cambias de cualquier cosa. Yo me acuerdo en Irlanda que a los 4 o 5 meses cambiaron el gimnasio, en plan pusieron como máquinas nuevas. Y claro, me ves a mí el primer día yéndose al gimnasio diciendo, espérate que yo no sé cómo se entrena esto, en plan, ¿qué máquinas? De repente una máquina la habían cambiado y me ves a mí acercándome, esto está en inglés encima. Oye, esto no sé cómo funciona. Ah, venga, vente, tal, te lo explicamos, tal. Pero porque era normal, porque era como, parecía que te habías cambiado de gimnasio. Entonces al final es lo que hay. yo lo único que no me gusta de los gimnasios son las pandillas de los chavales. O sea, no puedo más, no puedo Ya más. ves que Es que van por cuando la veo por a las estos mañanas en lo muchachos justo. en grupos de 7 que se cogen la polea, eso no lo sueltan, es que revientan la polea durante 35 minutos, los 7 chavales, es que yo me pego un tiro, ¿eh? Es que es increíble los Son súper quinceañeros de estos. graciosos, tío. Ahí me toca los viernes por la mañana en mi gimnasio van los opositores. Tienen clase y bueno, ahora no. Claro, ahora no, a la hora que voy yo ahora no. Pero antes que iba a la 1, iba a 12:30 a 1 a entrenar, me tocaban todos los opositores de policía, de guardia civil y de bomberos. Todos, ahí estaban. Y A temblaba. ver, es una mierda, la verdad. En mi Y claro, se gimnasio ponían a levantar unos pesos que yo decía, tío. iba gente de, no sé, de algún equipo de fútbol o de algunas cosas así, alguna mañana. Y es verdad que era un por saco porque es que te bloquean todas las máquinas. Pero es que estos críos, o sea, es que en mi antiguo gimnasio pasaba lo mismo. Y era desesperante porque, claro, En les todos los preguntan, gimnasios, ¿os literalmente. queda mucho? No, 6 series a cada uno. Iros a pastar. O sea, no puede ser 6 series a cada uno, Que tío. me Que hago 4 y cerrar estoy el muriendo, gimnasio y vais tío. a seguir aquí. A mí me pasó una vez en Irlanda fue, porque yo, claro, también entrenaba siempre por la mañana. A mí ahora me parece entrenar por la tarde y me dan patatús. Y me acuerdo que un día, no sé, pues yo creo que tuve que trabajar por la mañana y fui por la tarde. Y yo así. Y una amiga que iba a la misma franquicia, pero a otro gimnasio, ella entrenaba siempre por la tarde. Y yo me acuerdo que le escribí y le dije, tía, ¿cómo entrenas por la tarde? El gimnasio era, tía, la típica nave gigante llena de Sí, había máquinas. O sea, muchísima había gente. como Ya. o sea, había como 3 o 4 máquinas de todo. O sea, yo por la mañana no esperaba nunca, nunca. Y era como, y aquí tú decías, pero madre mía, ¿hay tanta gente en el barrio? O sea, no hay tanta gente alrededor del gimnasio. Era imposible. Y los grupos de chavales era como, tío. Y me acuerdo cuando terminaron las clases, claro, ellos terminaban las clases como a principios de junio, y entonces como que empezaban a estudiar tipo lo que es selectividad aquí. Y claro, por las mañanas venían, y yo lo veía, y yo decía, ¿pero estos qué hacen aquí? ¿Estos no tienen clase? Hasta que me enteré, claro, que no tenían clase ya, entonces pues a lo mejor iban a entrenar y luego se iban a estudiar o algo. Y era Claro. como, los veías por la mañana y tú decías, este no es tu horario, ¿qué haces aquí? Déjame en paz, déjame entrenar. Pero Y sí. para los últimos 10 minutos que nos quedan, vamos a ponernos polémicas. ¿Qué piensas de esta vídeos virales que se han hecho de gente que dice, de chicas que dicen que se sienten violentas en el gimnasio? No sé si lo has visto, no sé Sí, si sabes qué que lo vídeos han te dicho en hablo. varios podcasts, creo que son como en entrevistas y en podcast también. Creo que uno era de Inés Hernán, puede ser. Me ponen negra. O sea, me refiero. Lógicamente en el gimnasio yo me he sentido observada de que me miran cuando estoy haciendo pierna, encima yo voy con mallas cortas, tal, no sé qué. Sí. Pero es que yo también me quedo mirando a un tío, en plan, me refiero. No me he sentido violentada en el hecho de entrar a un gimnasio y que me estén mirando porque tengo que ir hasta el final, porque está... O sea, creo que los gimnasios están... por ejemplo, lo que dicen es que tienes que ir hasta el fondo al mancuernero. A ver, es que normalmente los gimnasios, dependiendo de cómo sea el gimnasio, yo que he pisado bastantes,
como que al final cada gimnasio tiene una estructura y la tiene hecha pues para que sea, para que tú no te toques con el de al lado en la máquina. Me refiero. El Sí, mancuernero pues está al lado de una zona que probablemente sea la más grande para que tú te puedas coger las mancuernas y moverte por ese área para hacer el ejercicio. Entonces, claro, si lo pones al principio, pues claro, tú vas a entrar al gimnasio y te vas a encontrar una explanada de gente haciendo cosas que no vas a poder esquivarla. O sea, como que eso lo y entiendo que si solo tiene, suele tener enfrente un espejo para que veas cómo estás haciendo el ejercicio y todo porque no eso. está guiado como en una máquina. Yo tampoco estoy nada a favor de ese mensaje. O sea, O creo sea, que con ese mensaje solamente consiguen meter miedo a chicas que puedan querer ir sintiendo que va a ser mucho peor. O sea, a mí me pasaba que cuando yo empecé, es verdad que no había el boom que hay ahora, y a lo mejor éramos en mi hora, en la hora en que yo entrenaba, pues 4 o 5 chicas solamente, o sí, o incluso menos. A veces era la única chica, pero nunca me he sentido violentada, ni lógicamente siempre está el típico pesado que te habla, no sé qué, o que te mira o tal. Pero creo que todas esas te cosas lo que vas a dicen, encontrar ¿no? en De el las gimnasio y te lo vas máquinas, a encontrar en todos lados. claro, de el mancuernero que está allí, no sé qué, creo que esas cosas no se han hecho para incomodarte a ti. O sea, y creo que poner el foco del mensaje en eso es una tontería que al final no es útil. Mira, hoy por ejemplo he visto, y esto me ha recordado de que en mi gimnasio en Irlanda, cuando lo reformaron, lo pusieron, es que me ha saltado una esta en LinkedIn, que hay una marca de máquinas de gimnasio que son máquinas para el culo, que se llama Booty Tones, creo que se llama. O sea, booty, pero con dos os. Y que bueno, significa eso. Yo me acuerdo que en mi gimnasio, cuando lo reformaron, como que pusieron un área que era todo para entrenar culo, básicamente. O sea, no era pierna, era culo. Porque era hip thrust, era patada de glúteo, pero tenías como 5 o 6 máquinas diferentes para hacer hip thrust. O sea, era una burrada que yo decía, no había visto tanta máquina de hip thrust en mi vida. Ojalá mi gimnasio. Sí, tal cual, o sea, era una burrada. Lo podías hacer como, tenías como la barra ya montadita, entonces lo hacías, o con un cinturón, o con la típica máquina de toda la vida. O sea, un montón de cosas. De patadas de glúteo, igual había como 3 formas de hacer patadas de glúteo, de sentadilla, todo. Y pusieron como un área y pusieron un cartel gigante de esta marca, en plan, como, este es el área para que entrenes culo, por así decirlo. Tú nunca veías a un tío ahí. Ya. Nunca. Nunca. O sea, jamás lo hacían Es en que, una o sea, máquina los que había de hombres hip no thrust, entran no era de esa inferiores. empresa y estaba como apartada, que era donde yo hacía hip thrust porque me acostumbré a hacerlo en esa máquina y estaba como apartada porque era de otra marca, no era de esa marca, entonces la habían puesto como apartada. Los tíos, si los veías hacer hip thrust, los veías haciéndolo ahí. Y sentadilla lo hacían en los racks, no lo hacían ahí. Porque la sentadilla esta era como el hack, en plan este que te agachas. A la jaca. La jaca, entonces no era ese tipo de... Es el mismo movimiento, pero no es igual. Y entonces, tío, hoy me ha saltado en LinkedIn de que como que van a hacer una presentación en Madrid, como de que la van a traer aquí a España esa marca y como que pues va a empezar a estar en varios gimnasios aquí en España. Y yo es como, claro, tú lees el mensaje y yo que soy publicista, yo leo eso y digo, es que esto está enfocado a un público femenino, ¿vale? Y entonces es como, pero luego le preguntas a muchísimas mujeres que entrenan y muchas te van a decir, pues a mí me gusta más entrenar espalda que entrenar culo o entrenar pierna. Es que eso es una cosa que me encanta porque hay muchísima gente que dice, no, es que las tías solamente entrenan inferior. Y no, lo que pasa es que los tíos solo entrenan superior. O sea, Es yo, la la mayoría de diferencia. chicas que conozco, les flipa entrenar superior. Yo desde Entreno 3 días de gimnasio, 2 son de superior y una es de inferior. O sea, yo es verdad que entreno un poco más de inferior que de superior, pero porque yo soy dominante de espalda. Entonces, con poco que haga, me ensancho mucho más que de glúteo y de pierna. Entonces, me focalizo mucho más en inferior por eso. Pero la realidad es que cuando tengo que entrenar inferior no me gusta nada. Además, lo siento mucho, pero es muchísimo más duro entrenar inferior que entrenar superior. Yo he tenido amigos que no han conseguido aguantar un entrenamiento mío de pierna. Sí, No sí. lo han conseguido aguantar y dice, es que no lo aguanto. Y digo, ya, porque mientras Superior, de a mí pierna, me o cuesta sea, mucho entreno menos un día, pero mi y día me de flipa. pierna es en plan muerte, literalmente. Ya. Entonces, me da como mucha rabia que al final luego pongan como máquinas solo para... ¿Sabes? Encima además las ponen rosas las máquinas, cuidado. Ay, eso sí que lo odio. O sea, no. Mira que a mí Cuidado, me que te gusta el temblar, rosa, tío. que voy de rosa y hasta el pendiente es rosa, pero no hay necesidad de tener que Pero hacerlo no me pongas la todo máquina femenino rosa. para marcar. O sea,
me fastidia mucho, tío, cuando hacen cosas. O sea, una máquina de press banca es unisex. Pero la máquina del glúteo tiene que ser de tía. No puede ser unisex. O sea, ¿por qué hay que hacer máquinas que sean para tías cuando las de hombre son unisex? Tío, que sea todo unisex. Todo y a tomar por culo, tío, déjalos. Pero no, a mí esas cosas, por ejemplo, no me gustan, en plan. Y luego cuando siempre, pues es que es un poco lo que hemos hablado. Cuando la gente dice, es que me he sentido que necesitaba ir al gimnasio. Vamos a ver, tú cuando entras a un trabajo nuevo, cuando tú entras a un sitio nuevo, tú te sientes una pelotita súper pequeñita porque no sabes dónde están las cosas, porque no sabes nada. Entonces te va a pasar igual en el gimnasio, te va a pasar igual en un nuevo trabajo y te va a pasar en cualquier lado. Yo entro al gimnasio, yo me acuerdo cuando yo entraba al gimnasio y entraba y nadie me conocía, pues lógicamente todo el mundo, que va todo el mundo siempre a la misma hora, etcétera, como que te miran y entonces se quedan mirando como diciendo, ¿quién es esta? A Ya. día de hoy yo entro y voy saludando a todo el mundo. Pero es normal, yo ahora de repente, hace un par de meses, empezó a venir un chaval nuevo y claro, pues al principio todo el mundo lo miraba como diciendo, ¿quién es este nuevo? Pues ahora ya lo saludas. Es Claro. como muy Yo soy normal muy porque al de, final yo eres soy el muy de nuevo. saludar en el gimnasio, a pesar de que creo que alguna vez algún tío se ha pensado que estaba ligando. Y luego ya cuando han visto que saludo hasta al viejo de la esquina, han dicho, vale, saludo a todo el mundo. Pero porque tengo como la necesidad de que si te estoy viendo todo el rato, pues te Que saludo. no me sé ni tu nombre, pero yo Sí. llego y digo, ay, hola, y está. A mí eso me encanta, eso es lo que más me gusta. Pero no, a mí esos vídeos, por ejemplo, es que ya hubo un día que desistí. Dije, es que paso de escucharlos, es que me ponen de mala leche. En plan, es como, tío, Sí, a mí me da dejadme bastante con rabia. mierda. Porque es eso, que Pues, pero bueno. si quieres, nada, concluimos la sesión de hoy. No sé si quieres hacer alguna reflexión final para nuestra audiencia, que somos dos personas. Creo que para mí me parece muy importante que tu entorno haga deporte si tú eres deportista. No Sí, por el hecho de hacer deporte contigo, sino que entiendan tu sacrificio de decir son las 8 de la tarde y me voy a entrenar, o son las 7:30 de la mañana y me voy a entrenar. sí. Y que al final, para las mujeres a veces es mucho más complicado a nivel mental el ver progresos y no compararnos con progresos de otras personas. Que eso a Sí, la veces... presión física yo creo que siempre va a ser mucho mayor en las mujeres, pero aún así yo invito a todo el mundo a intentar hacer deporte porque de verdad que es que te salva mentalmente, aunque solo sea mentalmente. Es verdad que te pone en una tesitura a veces de mental también, ¿no? Por el físico, la obsesión con la alimentación o cosas así. Es verdad que puedes llegar a esos puntos, pero creo que si sabes llevarlo bien y rodearte de gente también sana en ese entorno y tal, el deporte te puede aportar muchas más cosas positivas que negativas. Y por suerte ahora tenemos muchos referentes mujeres, tanto deportistas de élite como personas de a pie, que nos han enseñado un poco eso de que estar fuerte y tener músculo y que se te note no es tener un cuerpo de hombre. Entonces, que hay que tirar por ese tipo de referentes, que te puede gustar otro tipo de referentes, pero en este caso, tirar por ese tipo de referentes que creo que van a ayudar mucho. Y creo que están ayudando, por lo menos eso espero. Sí, pues nada, muchas gracias, en especial a Isa, por estar ahí al pie del cañón. Nuestro Y, fiel fan y ahí. nada, muchas gracias a todos en general y nos vemos el próximo miércoles a las 9:30. Sí, Un besito. chao. Chao. Gracias, Isa.